Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición, Sumando Vigores, edición en la que hablamos acerca del proceso electoral, el ambiente del proceso electoral en Nicaragua, lo que opinan los nicaragüenses acerca de este proceso, sus preferencias, sus percepciones, sus opiniones, presentadas este martes por M&R Consultores. Está con nosotros don Raúl Obregón para poder comentar. Esta no es, aunque es una edición, pero es prácticamente una edición especial, digamos, y supongo que por ahí van a empezar a sacar algunas otras, porque ustedes se han dedicado en los últimos meses a hacer ediciones del ámbito nacional. Esta es específicamente del ámbito regional de el norte-centro del país, o el centro-norte del país, Matagalpa y Jinotega, básicamente, los dos departamentos y varios de sus municipios. ¿Ah? Sí. ¿Por qué de esta manera? Empiezo preguntándole por ahí. Gracias por estar con nosotros. Bien. Muchísimas gracias, Néstor, por la invitación. Mira, estamos vamos a una elección que es de mucha importancia para este país, para esta sociedad, creemos nosotros. Y pues hemos considerado necesario, dada la distorsión que hay en el ambiente con estas cosas de las redes sociales, uno saca una cosa, otro saca otra cosa, pues entonces ir un poco más allá, ¿no?, de lo que es la exploración del ambiente y de la intención de votos a nivel nacional. Entonces hemos diseñado un proyecto que le hemos llamado Licencia Ciudadana Departamental Municipal. Y entonces con ese instrumento lo que estamos haciendo es tratando de ir un poco más allá de los números nacionales, con una muestra por supuesto mayor, y entonces ir viendo en los diferentes departamentos. Lo estamos haciendo en todos los departamentos del país, y en 70 municipios, ¿verdad? Es decir, ustedes van a sacar 17 estudios. Bueno, básicamente, es decir, este 16 más, ¿no? Lo que pensamos, no, porque lo que estamos haciendo es agrupándolos por región. Ajá, exacto, okay. Entonces al menos unos 6. Es correcto, estudios, porque nos tiene que dar para antes del 7 de noviembre. O sea, por ejemplo, el próximo que esperamos, si Dios quiere, presentar es Managua. Es Managua como región. Después pensamos presentar la región central, Boaco, Chontales y así pues. Entonces la idea es, el proyecto lo que pretende es explorar la opinión pública, como te decía, en 70 municipios, en los 17 departamentos del país, agrupados en zonas geográficas que son 7 zonas, creo. Entonces, para que poder verdaderamente tener más sustento de los números en este proceso electoral, es decir, tan importante. Ponerle una lupa a los números. Es correcto, ponerle una lupa, microlocalizar los números, microlocalizar los municipios, digamos. Los municipios que estamos incorporando en esto son aquellos que tienen que entre todos ellos, o sea, por ejemplo en Jinotega, los 4 o 5 municipios que estamos estudiando representan el 72% de la población apta para votar, o del padrón electoral en esa zona, en ese departamento. Igual en Matagalpa, ¿no? Entonces en la zona, pues sí, el 75% de la población apta para votar está considerada en ese universo. Entonces la idea es ir viendo, explorando, ¿no?, a nivel ya microlocalizado, cómo está el ambiente, ¿no?, electoral, la intención de voto, la disposición a votar, y como hemos incorporado este tema de la licencia social municipal y nacional, entonces pues también estamos incorporando esta metodología para ver cómo anda
para validar la intención de voto, a ver por dónde anda la cosa. Esa licencia ciudadana, ese instrumento que sacan ustedes, licencia ciudadana, me llama mucho la atención porque no solamente es aplicable para la evaluación de estos temas políticos, partidarios, electorales, la verdad es que es aplicable a un montón de cosas. Es decir, totalmente. Por ejemplo, qué sé yo, se hace un estudio de mercado, particularmente una empresa quiere saber cómo anda, entonces, porque aquí está lo que piensa el público acerca de los productos que dan en empresas, los servicios que se prestan, sí, y demás, pues, es decir, hay varios factores que se pueden cruzar para más o menos hacer evaluaciones propias, ¿no? Claro. ¿De dónde sale ese instrumento? Mira, la licencia social es un instrumento valiosísimo, definitivamente, que tiene como propósito darle participación a la población en un proyecto, ¿verdad? En este caso, nosotros lo aplicamos a la gestión de gobierno, no sea nacional, sea municipal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un instrumento que se llama la licencia social que generalmente se emplea en proyectos de exploración y de explotación, particularmente en minería, en petróleo, en explotación de petróleo. Entonces, ¿qué sucede? Que una empresa, por ejemplo, va a hacer una explotación de una mina o un proyecto minero, y entonces pues recurre a las diferentes instancias formales de gobierno que le dan mediante un procedimiento, un proceso, etcétera, le dan licencia, le dan autorización para llevar a cabo el proyecto. Pero son las instituciones del medio ambiente, de esto, del otro, que hacen sus evaluaciones y toman la decisión de autorizar o no autorizar que esa empresa o que esa organización haga una exploración, digamos. Digamos la parte de la burocracia estatal, en la parte meramente técnica. Técnica, legal, ¿verdad? Entonces, la licencia social lo que hace es darle participación a la población, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un proyecto está microlocalizado o está localizado en una región específica, entonces la licencia social lo que trata es de ir a la población, o quienes usan la licencia social o la aplican, van a la población o a ese sector y entonces aplican una serie de instrumentos para explorar opinión pública y ver hasta qué punto la población considera o está de acuerdo con ese proyecto en su comunidad, ¿verdad? O en su departamento o en su municipio. Entonces la licencia social es informal, no es formal, es informal, no es legal, tampoco quiere decir que sea ilegal, pero vamos, pues no es reconocida, digamos. Se supone que las autoridades debieran de tomar en consideración lo que está diciendo la población. En un cabildo, una cosa de esas. Exactamente, ¿verdad? Entonces, nosotros, como MIR Consultores, debo decirlo, a partir de experiencias que hemos tenido en un par de ocasiones que nos han encargado aplicar esa licencia alrededor de proyectos de explotación, entonces a mí en lo personal me ha llamado la atención y entonces hemos tratado de aplicar el instrumento a lo que es la gestión municipal, la gestión nacional, la gestión gubernamental, sea municipal, sea nacional. Entonces es prácticamente lo mismo, o sea, qué tanto la población aprueba o rechaza, ¿verdad? En este caso la gestión. Y no lo hacemos a base de una pregunta, ¿usted aprueba la gestión de este gobierno? No, sino que lo que hacemos es una construcción, ¿verdad? Por ejemplo, de los 10 principales servicios que debe de prestar el gobierno a la población. En el caso del gobierno nacional, educación, salud, carretera, a ver, ¿qué más? Transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Son 10, seguridad ciudadana, etcétera, ¿verdad? Que son cosas que el gobierno debe de
de poner al alcance de la población, empleo, etcétera. Son 10. Por otro lado también, entonces ese es uno que es sometido a la población. Pues, ¿qué tan satisfecho está usted con el servicio que recibe esta comunidad en educación pública? Entonces ahí se aplica lo que se llama una escala de Likert de 6 a 10, pues 6 es pésimo, 10 es muy bueno. Entonces se va graduando eso. Entonces son 10 servicios. Y por otra parte, también aplicamos un modelo de calidad de gestión, ¿verdad? ¿Qué tanto conoce este gobierno los problemas de la comunidad? ¿O qué tan al tanto está? ¿Cuál es la capacidad, cuál es la capacidad de respuesta que tiene este gobierno a los problemas de su comunidad? ¿Qué tanta confianza le genera a usted este gobierno, ¿verdad?, en los procesos de resolución de problemas? Son 5, ¿verdad? Entonces, esa es la otra parte del modelo. Y la otra que empleamos tiene que ver con temas menos, que no tienen, que sí tienen que ver con gestión, pero están más referidos a las cosas de la democracia. ¿Qué tanto este gobierno respeta los derechos humanos? ¿Qué tanto este gobierno respeta la libertad de religión? ¿Qué tanto este gobierno respeta la libertad de movilización? Son 6 o 7. Entonces, lo que se hace es que con esos 10 se construye un índice, se suman, se construyen. Entonces, por decirte algo, si la media anda de 8 para abajo, pues tiende al rechazo; si anda de 8 para arriba, tiende a la aprobación. Y se va graduando, pues de 8 a 9 es lo que nosotros le llamamos la aprobación, de 9 a 10 la apropiación, etcétera. Entonces, se hace con los tres modelos, ¿verdad? Y luego se juntan los 3 y de ahí sale el índice de licencia, la licencia, que la licencia tiene cuatro niveles posibles. Apropiación, que es aquel segmento ciudadano que está apropiado de ese proyecto, de lo que le están dando, está sumamente satisfecho con todo lo que está pasando. Está empoderado, digamos. Empoderado, exacto. El segundo nivel, que es un poco más bajo, tiene que ver con la aprobación, ¿verdad? Que ya es un segmento que aprueba lo que está pasando. Me gusta, pero no me compromete. Me gusta, pero no al 100, ¿verdad? Pero me gusta lo que está pasando, etcétera. Luego está el otro nivel, que es la aceptación, ¿verdad? El aceptación, pues sí es un nivel que dice: hay cosas que sí me gustan, hay cosas que no me gustan, ¿verdad? Y luego el rechazo. Entonces, eso es lo que nosotros construimos con esos 3 grupos de reactivos, ¿no? Y eso yo creo que le da una fortaleza, una fortaleza que a mí al menos, y a nosotros como MIR, nos da la certeza de que eso puede servir, y lo estamos usando para validar la intención de voto. Entonces, lo venimos probando desde hace un poco más de 2 años, y en términos electorales, desde tal vez hace unos 10, 12 meses, tal vez un poco más, hemos venido haciendo ejercicios con él, y hemos llegado y hemos visto que los que dicen estoy apropiado, eso es empoderado, a la hora de convertir eso en voto, no es el 100% el que se convierte a votos por X y Z circunstancias, sino que es más o menos el 85%, ¿verdad? Los que y es una combinación de el resultado de la licencia ciudadana más lo que manifiesta específicamente. Es correcto. Luego, el siguiente nivel, que es primero es la aprobación, el segundo nivel, que es la aprobación, hemos visto de que más o menos entre 6 y 6.5 de cada 10 tienden a convertir en voto esa aprobación. Y luego la aceptación, más o menos entre 4 y medio tienden a convertirlo. Entonces nosotros convertimos eso en voto, lo sumamos y hacemos una comparación con la intención de voto declarada, y más o menos está parecido. O sea, la intención de voto declarada en este caso anda por 62, creo, más o menos 62% de la gente dice que va a votar en este caso por el FCLN.
O sea, hablamos del FSLN porque es el partido que está en el gobierno y es el partido que está prestando ese servicio en las comunidades. Es el examinado, digamos. Exactamente. Y si sacamos el voto y si convertimos la licencia en voto, nos da 64 y algo. Ahora, todas las municipalidades que ustedes evaluaron son gobiernos sandinistas. Yo creo, bueno, no te lo puedo garantizar, pero creo que la gran mayoría sí lo son. La gran mayoría sí lo son. Me parece que en el norte, en Jinotega, tenemos uno que no es sandinista. Creo que Huihuilí de Jinotega, no estoy seguro, pero creo que Huihuilí de Jinotega. Eso explicaría un poco los datos que arroja Huihuilí, que ya vamos a ver en un momento. Esto es básicamente la percepción de las personas, que ustedes combinan con la intención manifiesta. Correcto. Correcto. La intención manifiesta, comparamos, digamos. La comparan, Esta intención manifiesta fue con el estilo de Caja Negra. Exactamente. Pero compartido, no con candidato. Compartido. ¿Por cuál de estos partidos votaría usted si las elecciones fuesen hoy? Ya incorporando los 7 partidos inscritos o alianzas inscritas. Vamos a hacer una primera pausa y hablamos ahora de los resultados de este estudio, luego de haber explicado esto de la licencia ciudadana, que lo vamos a ir viendo a lo largo de esta conversación. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con don Raúl Obregón de MIR Consultores, que este martes 3 de agosto ha presentado los resultados de un estudio sobre preferencias electorales, aprobación de gestión en los departamentos de Matagalpa y Jinotega, la región centro-norte del país. Le decía yo a don Raúl que esta, junto con la región central meramente, Huaco-Chontales, y un poco la región de la Segovia, son, digamos, la zona de la guerra de los 80, es decir, ahí es donde se vivió la crudeza de la guerra, y los datos son muy interesantes porque son datos que han venido, por lo menos Matagalpa y Jinotega, han venido variando a lo largo del tiempo, 84, 90, 96, 2001, 2006, 2007 han venido variando en su comportamiento, y ahora tienen unos datos que se acercan mucho a las más recientes elecciones. O los exceden. O los exceden, pues. Pero tienen una salvedad, por lo menos con respecto a la elección anterior. Ahora se habla más de ir a votar, de la disposición de ir a votar. Correcto. Que anda más o menos alrededor de la media, que es el 70 y casi 3 de cada 4 nicaragüenses dicen que tienen disposición de ir a votar. Entonces, y estos andan más o menos por ahí. Correcto. Numeritos más, numeritos menos, dependiendo del departamento y dependiendo del municipio. Así es. ¿Por qué votaría la gente? Bueno, primero, efectivamente, estos dos departamentos están, y la parte norte de Matagalpa y el centro norte de Jinotega, creo, está en lo que le llamaban el corredor de la guerra, pues, que venía, ¿te acuerdas?, desde la parte de Celaya Central, buscando Río San Juan y pasaba hasta Honduras. Sí. Y luego hay que ver de que hay municipios emblemáticos, que estuvieron en este tema de la guerra. Por ejemplo, Tumaladalia era una zona en donde retumbaban los cañones. Si uno caminaba por ahí o andaba por ahí, escuchaba. Entonces, efectivamente, es una zona, incluso es una zona en donde hasta antes creo que hablábamos de eso, hasta antes del 2001, era una zona en donde el FSLN era totalmente proscrito, llamémosle así. Sí, estaba vedado ahí. Estaba vedado, pues sus niveles de votación eran muy bajos. Y han venido, pues, en un proceso de cambio. Me parece a mí que el FSLN
ha logrado en estos años, del 2001 para acá, del 2006 para acá, ha logrado ir revirtiendo eso. Lo ha logrado en todo el país, Néstor, porque acordémonos que todavía en el 2006 al Frente Sandinista lo apoyaba el 38%, 36, 38, ese era el numerito, pues. Acordémonos que el presidente Ortega ganó la elección del 2006 con 37.2. Sí, que era básicamente el voto duro, digamos. Voto sandinista puro. Y entonces los adversarios del FSLN sacaron 63 puntos, 62 y pico, ¿no? Sumados entre ALN, más el PLC, más una chilpilcacha que agarró el MRS, pues que agarró 6 puntos, ¿no? Y entonces ha venido en un proceso a nivel nacional. Pero en esa zona, definitivamente que le han dado vuelta pues, digo vuelta en el sentido de, de invertir, ¿no? Revirtieron los números. Exactamente, de revertir los números. Por ejemplo, el caso de Tumaladalia, como te decía, Tumaladalia es un municipio hoy por hoy que tiene una intención de voto que anda casi por el 73-74%. Eso era inaudito hace 20 años, por ejemplo, pues. Era inaudito la mayoría. Porque incluso, es decir, ni siquiera era al revés, que el 30 y tanto podía apoyar al frente, era mucho menos que eso. Ahí era mucho menos que eso. Entonces, a mí me pareciera que el FSLN ha llevado una política de alianzas con agrupaciones gremiales, políticas, etcétera, de la zona, que estuvieron en contra del FSLN. Incluso grupos específicos de lo que se llamó la contra, pues de lo que se conoció como la contra en los años 80. Eso por una parte. Por otra parte, a mí me parece que esto tiene que ver, si nos vamos a la licencia que ya hablamos, esto tiene que ver con el hecho de que el FSLN ha estado haciendo desarrollos importantes en esa zona. En todo el país, pero en esa zona es más visible, más claro. Por ejemplo, en el 2004, 2005, ir de Tumaladalia a Rancho Grande te tomaba 6 horas, 6-7 horas, por ejemplo, pues. Y no sé de cuánto estamos hablando, pero creo que no estamos hablando ni de 50 kilómetros. Hoy hay una carretera que vos haces el trayecto en no sé, tal vez 45 minutos. 1 hora máximo de Tumaladalia allá. Entonces, ese es un ejemplo. Ya hay carretera que va a Guaslala, y hay carretera que comunica Guaslala con Rancho Grande, por ejemplo. O sea, entonces yo creo que todo eso de alguna manera es algo visible, es algo que está ahí, pero pareciera que en términos políticos el FSLN ha estado trabajando en alianza con agrupaciones, ¿no? que pertenecieron a la contra, por ejemplo, y que de alguna manera pues están participando de todas estas cosas, de todos estos proyectos. Entonces esa es la impresión que da al ver el tema de la licencia. Yo pensaría un tanto en las alianzas al inicio, digamos en el 2006, para lograr empezar a revertir el voto. Sí. Pero, es decir, y por eso es importante ver el tema de la licencia ciudadana, porque ahí no es un tema de alianza, es un tema de percepciones. Exactamente. Y entonces es donde la gente dice, pues a mí no me satisface esta gestión de gobierno. Correcto. O me satisface. Correcto. Esta gestión de gobierno, y es donde están los números que nos pueden indicar más o menos cómo es que andan todos estas por un lado percepciones, pero por el otro lado intención de voto, pues, porque mucho tiene que ver esta percepción con intención de voto, es decir, y lo hemos conversado ya en otras ocasiones, es decir, por qué se ha revertido ese temor que había en el 2001, en el 96 especialmente. No voy a meter aquí en esta colada al 90 porque tiene sus particularidades, sí. Pero aquello de que si viene el frente, vuelve la guerra, vuelve la escasez, vuelve la inflación,
la devaluación millonaria, etcétera, y entonces la percepción de la gente ha venido cambiando. Bueno, a ver, ya estuvo un periodo, 2 periodos, y la verdad es que no volvió la guerra. Exactamente. Más bien al contrario, es decir, ahora tengo una carretera, ahora tengo energía eléctrica, ahora tengo aquí una escuela que antes mi hijo tenía que ir 5 kilómetros, 10 kilómetros a buscar una escuela. Correcto, sí. Correcto. Tengo un centro de salud. Tengo un centro de salud. Hay un hospital primario bastante más cerca de donde estoy yo. Sí. Exactamente. La fulana que estaba embarazada no se murió, la atendieron muy bien. Claro. Y ahí está viva junto con su... Claro, pero hay que tomar en consideración de que efectivamente eso que nosotros hemos denominado y bautizado como los fantasmas, ¿no?, de los 80, que estuvieron presentes hasta el 2010 más o menos, desde los años 80 hasta el 2010, y que tiene que ver con lo que mencionaba, si los sandinistas vuelven al gobierno, vuelve la guerra, vuelve el servicio, vuelve la inflación, vuelve la escasez, hay que salir corriendo del país. De hecho, mucha gente lo hizo, el ruido de los caites, como diríamos, pues, en términos de que nada había pasado. Entonces, eso efectivamente ha venido revirtiéndose. Hay que tener en cuenta de que por lo general el elector, digamos, si nos vamos al proceso de decisión del elector hacia dónde inclinarse, no es tan racional que digamos, sino que atiende a lo que nosotros llamamos atajos cognitivos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿por qué votaba en contra del Frente? Porque los atajos cognitivos manifestados en forma de prejuicios, digamos, que tenía en su mente, le decían de que si ganaban los sandinistas volvía la guerra. Entonces, en la medida que eso se fue revirtiendo, los atajos cognitivos también se van revirtiendo. Entonces, y eso tiene que ver con el hecho del acercamiento, o sea, el trabajo que hacen, pero también el acercamiento que han tenido y las alianzas, porque esas alianzas pareciera que tienen que ver con el hecho de que gente que estuvo en contra, o que estuvo en contra del FSLN de los 80, ahora trabaja, digamos, producto de esa alianza, trabaja tal vez como municipal, como concejal, participa en la gestión, pues, en la gestión, ¿no? Recaba información de las necesidades de la comunidad, la lleva, la somete, lleva resoluciones, etcétera. Entonces me parece que eso es más visible, es más tangible, esos resultados en esa zona que estamos hablando. Entonces yo creo que eso es lo que la gente está tratando de decir en esta elección que viene, de que es necesario que eso siga, que eso continúe. Entonces me parece que como decís vos muy bien, es cierto, no se compara, pero vamos, una encuesta en 1989 en Jinotega no tenía absolutamente nada que ver con una encuesta hoy en Jinotega, pues, en términos de los números completamente invertidos, ¿no? Sí. Y más allá de invertidos. Entonces, creo que lo que nos está diciendo aquí la gente de esa zona es que hay un alto grado de satisfacción con los servicios que el gobierno les está prestando. Si bien es cierto, hay un rechazo, porque lo hay, anda por el orden del 8%, 7% en esa zona. Eso no es despreciable. Un 8% de un padrón de 4 millones, estás hablando de 320,000, 350,000 personas. Eso no es despreciable, pero es minoría. Entonces, pero lo que quiero decir es que viene en un proceso de descenso esos escotomas, esos prejuicios negativos que había contra el FSLN en aquellos años, ¿no? Ok, hacemos pausa nuevamente en esta edición, sumando vigores. Regresamos para ver concretamente los números, los datos que arroja este estudio. Seguimos sumando vigores en Extra Plus. Hablamos de
de los resultados del estudio que ha presentado MIR acerca de intención de voto, aprobación de la gestión gubernamental en los departamentos de Matagalpa y Jinotega, en municipios de los departamentos de Matagalpa y Jinotega. De alguna manera esto tiene que ver, porque cuando se habla de la gestión gubernamental lo que se está evaluando son dos cosas: la gestión municipal, del gobierno municipal, y en algunos casos la gestión del gobierno nacional. Porque es decir, ahí se combinan algunas cosas, qué sé yo, una calle con una carretera, por ejemplo, que son sí, dos gestiones distintas. Sí, sí, nosotros la evaluamos independiente. Los servicios municipales independientes de los servicios nacionales. Por ejemplo, el tema de la educación, eso es nacional, no es municipal. El tema de la salud, eso es un servicio nacional, no es municipal. ¿Me explico? Entonces hacemos la diferenciación. Ustedes preguntaron específicamente por cada uno de los servicios. Por cada uno de ellos. ¿Qué tan satisfecho está usted con el servicio de seguridad ciudadana que existe en este lugar? Entonces ahí te dice desde pésimo hasta muy bueno. Y así con cada uno de ellos, Ok. Entonces, Matagalpa y Jinotega tienen el siguiente comportamiento. Hay una apropiación que coincide con la confianza del 21%. Correcto. Para el caso de Matagalpa. Un poco más alta en Jinotega. Es decir, esta es la gente que está muy satisfecha y empoderada con lo que ha ocurrido. Exactamente. Con lo que se ha hecho. Exactamente, y es gente que no ve ningún requicio de fallas o sea, reconoce los problemas, pero no les da, digamos, una importancia tal que impida apoyar, o sea, mantener un grado de apoyo muy alto a la gestión. Luego viene la aprobación. El 60% aprueba en Matagalpa y el 55% en Jinotega. Eso ustedes lo combinan con la aceptación. Correcto, correcto. Para llegar a los índices que se muestran ahí en 81% y 82%. Correcto. Mejor Jinotega que Matagalpa en los dos casos. Sí, exactamente. Mejor Jinotega que Matagalpa. Sí. Y luego el rechazo, que pues por alguna lógica eso está combinado con que la legitimidad está combinada con que aprobación, aceptación y rechazo. Aprobación, aceptación y rechazo. Exactamente. Se supone que cuando el rechazo trasciende al menos el 40-45%, la legitimidad está en cuestión. Me explico, pero con este tipo de números es un gobierno nacional y municipal total y completamente investido de esa legitimidad que la población le da. Con estos números ustedes, como MIR, concluyen que hay una simpatía política mayoritaria hacia el Frente Sandinista. Digamos que esos números de legitimidad se pueden... nosotros incluso hacemos un ejercicio ahí que lo convertimos a voto. ¿Cuál podría ser un resultado electoral usando como base esa licencia? Pero esta gráfica, por ejemplo, que es del 59.6, ¿esa resulta de la intención manifiesta? No. Esto es ¿con qué partido político? Esta es la pregunta directa. Esto es simpatía política directa. Simpatía, no es intención de voto. Luego está la simpatía por departamento, que es esto mismo, nada más que desmenuzado. Por departamento, exactamente. Es decir, hay más simpatía en Matagalpa por el Frente Sandinista que en Jinotega. 7 puntos más en Matagalpa, sí. Estos independientes, este 30% y este 37%, estos son gente que dicen no voto por ninguno. No, esta es gente que dice no simpatizo con ningún partido político. O sea, es gente que no se compromete, que trata mediante esa declaración no simpatizo de no comprometerse, ¿verdad? Y de asegurarse su independencia, pues, ¿verdad? Eso no necesariamente significa no voto. Esa es otra categoría que nosotros llamamos voto oculto, y que es una respuesta a una pregunta directa: ¿por quién votaría usted si las elecciones fuesen hoy? Ese es voto oculto para nosotros.
en donde pueden haber independientes que optan por una fuerza política a la hora del voto, pues, ¿verdad? En este caso es gente que dice no simpatizo políticamente con ninguna agrupación, que de alguna manera pues tratan, como te digo, insisto, de declarar su independencia política, y eso pues ellos sienten de que eso les da esa posibilidad, esa flexibilidad en un momento dado apoyar a uno u apoyar a otro. O sea, hay gente que tiende a la volatilidad. Esto no es intención de voto. No es a mí me gusta o o estoy comprometido con. Así es, ¿verdad? así es. Ok. Eso, bueno, en Matagalpa la predisposición política, perdón, esta es la simpatía. Luego está la predisposición, que la predisposición ya es una evaluación de ustedes, ya es una construcción nuestra. La predisposición que se basa en 3 reactivos, ¿verdad? ¿Qué tanta confianza le genera a usted el partido FCLN? ¿Qué tanta esperanza le genera a usted el partido FCLN? ¿Qué tanta tranquilidad le genera? Entonces, a base de los 3 números, ¿verdad? De las 3 reactivos, perdón, nosotros construimos esa predisposición política. Quienes nos dicen de que le genera mucha confianza, mucha esperanza, mucha tranquilidad, tiene una predisposición. El que dice ninguna confianza, ninguna, tiende a rechazar al FCLN. Igual se hace el mismo ejercicio con la oposición. Y en combinaciones, porque esas son combinaciones bastante homogéneas, ¿no? Es decir, rechazo, totalmente no me parece tal, eso es bastante homogéneo. Pero cuando hay combinaciones en que apruebo, pero no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que nosotros esto lo construimos con una escala, siempre hablando de Likert, ¿no? De 6 a 10. Entonces, se suman los tres resultados. Por ejemplo, si da 10, 10 y 10, mucha confianza, mucha esperanza, mucha tranquilidad, eso da 30. Entonces, nosotros decimos predisposición total hacia esta fuerza. Por el bueno, hay una escala. Exactamente, hay una escala. Entonces, el otro que dice 6, 6 y 6, rechaza. Pero entre 30 y 6 hay 24 puntos. De 24 entre 3, 8. Entonces decimos de 6 a 14 tiende a rechazo. De 14 a 22 tiende a término medio, y de 22 a 30 aceptación. ¿Me explico? Prácticamente, y decíamos que está muy cercano a los números nacionales, 3 de cada 4 norteños dice que va a votar. Así es, 75%, 75.4 74.5 74.5 nos está diciendo que va a votar. Exactamente. O sea, que probablemente sí va a votar. Siempre la población o las personas, y sobre todo en una sociedad como la nuestra, en donde la mayoría, casi el 100%, 99.2% somos creyentes, pues siempre tratamos de no ser tan deterministas, ¿no? Aunque sí hay gente que lo hace, pero siempre decimos, bueno, si yo estoy bien, si yo estoy sano, si yo estoy vivo, si yo estoy aquí, yo claro que voy a votar. Por eso siempre nosotros lo acompañamos del probablemente. Esto está, porque viendo la gráfica del comportamiento en el tiempo, ¿va? Matagalpa y Jinotega han tenido subidas y bajadas, han venido en en un año electoral sí votan, en el siguiente año electoral no es tan masivo el voto. Exactamente. ¿Qué podría hacer cambiar esa opinión? Yo pienso que en este caso de Matagalpa y Jinotega, si vemos el 84, concurrió a votar creo que 65%. Sí, el 56%. 56%. Sí. Estamos hablando del 84. El 84 estábamos ya con un año de que la guerra había comenzado. Sí. La guerra de los 80. La parte dura de la guerra. La parte dura de la guerra, y decimos que esa zona fue una de las zonas de guerra más fuerte. Entonces, por una parte. Por otra parte, en ese tiempo los centros de votación no estaban esparcidos por todo o sea, el hecho de que no habían escuelas, que no había esto, no había el otro, pues entonces los centros de votación eran más reducidos.
digamos, la gente que vivía en el interior del departamento tenía que moverse X cantidad de tiempo a un centro de votación, tal vez más urbano, sí, o más cercano al urbano. Entonces, y en una situación de guerra, pues eso hacía que la gente no se moviera. Pues. Cuando ya llegamos al 90, sí, efectivamente, seguimos en guerra, pero ya la guerra venía en un proceso de disminución y ya el gobierno de los 80 había ya construido más escuelas, más lugares públicos en donde instalaban centros de votación. Pues entonces había un poco más de accesibilidad, además y principalmente por el grado de importancia que adquieren las elecciones del 90. O sea, las elecciones del 90 en este país en los últimos 36 años han representado la paz o la guerra. Sí. O sea, así lo asumimos todos los nicaragüenses que votamos en el 90. Entonces, eso fue una muy importante. Y acordémonos pues que quienes se enfrentaban al FSLN, y particularmente la UNO, el mensaje giraba alrededor de eso y giraba con el tema del no servicio militar. Y el servicio militar era algo que todo el mundo se quería, o la gran mayoría de la población se quería quitar de encima. Entonces eso hace que la población, a pesar de limitaciones, de esto, del otro, en términos de distancias, etcétera, pues se movió a votar. La población se movió a votar. En el año 2006 es el pico más bajo de participación, ¿no? Con el 55.7%. ¿Eran los fantasmas los que estaban? Los fantasmas estaban ahí presentes. La división de los liberales marcaba claramente la posibilidad de que el FSLN ganaba si no había una unidad, digamos, de los votantes, no de las fuerzas políticas, sino de los votantes. Por una parte, por otra parte, la división entre el liberalismo fue digamos, no fue una división que tenía que ver con un punto o dos puntos programáticos y que leve, no, era una división muy fuerte, era muy sólida. Entonces todo hacía indicar que el FSLN, con la votación que tenía, con su base, con su voto duro, ganaba la elección. Entonces eso hizo, por una parte, que sobre todo el que se ha declarado independiente durante los años previos al 2006 se abstuviera de votar. Pues ese fue el grueso, que ahí estamos hablando de un 30 y pico, 40% de la población en esa época. Sí. Se abstiene de votar, ¿no? Entonces el FSLN, con su voto duro, pues evidentemente sale triunfador. Entonces yo creo que de alguna manera los fantasmas, que los remacharon, a pesar de que no teníamos esto de las redes sociales de hoy, pues, sí, que unos les dicen benditas y otras les decimos otra cosa. De repente va a hacer falta como hacer un estudio del impacto que pueden tener en estas elecciones las redes sociales, porque esta campaña que viene ya a mediados de agosto va a ser una campaña en la que las redes sociales van a jugar un papel muy importante. Yo pienso que ya lo están jugando. No, pero digo, ya como campaña oficial, oficialmente la campaña electoral. Claro, entonces en aquellos años, Néstor, el punto era que definitivamente los adversarios del FSLN vendieron y retomaron los fantasmas de los 80 y los usaron. O sea, aquí si uno va a los programas de gobierno que presentaba ALN y que presentaba el PLC, no vas a ver nada novedoso, no vas a ver nada que te indicara de que valía la pena por una propuesta de programa votar, sino que ambos manejaban el tema de que si los sandinistas ganaban, venía la guerra, venía el servicio, venía esto, y además si ganan es por vos. Le decía el uno al otro, y el otro se le devolvía a este, y entonces eso fue lo que me parece a mí que hizo que la gente, bueno, uno que votara el frente y otro que bajara la participación. Bueno, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos conversando con don Raúl Obregón de MIR Consultores.
Seguimos en Extra Plus, sumando vigores. Conversamos con Raúl Obregón, MIR Consultores. Ok, la predisposición de votos en el norte del país dice que un 66% tendría predisposición a votar por el Frente Sandinista y un 20% por la oposición. Sí. Sí. Eso es una pregunta directa, pero que está graduada, pues. O sea, se le pregunta a la población cuál es su predisposición con respecto al FSLN, independientemente si va a votar o no. Pero cuál sería. ¿Votaría por ellos? O está entre sus opciones, o no está entre sus opciones, o bajo ninguna circunstancia votaría por ellos. Generalmente lo que buscamos con eso es el rechazo. El voto de rechazo, pero bueno, en este caso pues también nos sale el voto de aceptación, ¿no? Y de aprobación. Entonces, por eso esa predisposición es mayor, generalmente es mayor que la intención de voto declarada. Creo que en este caso es como 5 puntos arriba a nivel de la región. Sí. A nivel de la región es más o menos 5 puntos. Y entonces estamos ahí 66-20. Sí, Matagalpa tiene casi un 68% de predisposición por el voto a favor del Frente Sandinista, que es los que definitivamente votarían y los que podrían tenerlo entre sus opciones, que todavía no han terminado de decidirlo, y un 64% lo harían en el departamento de Jinotega. ¿Qué tan sólido es esto? Mira, la solidez se la da los otros reactivos, ¿verdad? Porque es, como te decía, la respuesta a una pregunta específica, pero esto nosotros lo validamos con la intención de voto declarada, lo validamos ahora con la licencia social, también tenemos otro reactivo ahí con el que lo validamos, y entonces siempre, si andamos siempre en el margen de error, o sea, iguales no van a ser, pero igualitos, pero sí andan en el margen de error, 2 puntos algo arriba, 2 puntos algo abajo, 3 puntos, entonces sabemos que más o menos tiene solidez el dato. Es un dato sólido. Es un dato sólido. Ok. Ahora lo vemos por municipio. Esta misma este mismo dato sobre la solidez del voto, ¿no? En Matagalpa se evaluaron Matagalpa, el Tumaladalia, Ciudad Darío, Ceba, Comoimuy y Matiguá, 6 municipios, en donde hay mayor disposición o es más sólido el voto por el Frente Sandinista. Sería justamente el Tumaladalia, que decíamos que es una de las zonas de la guerra, ¿verdad? Y sin embargo ahí es decir, el trabajo que ha hecho el gobierno sandinista ahí tiene que ser muy bueno para que haya este dato. Totalmente. La población, como decíamos, en los años 80 ahí rechazaba total y completamente todo lo que tenía que ver con FSLN. Hoy por hoy es totalmente al inverso. Es totalmente al inverso. En el caso de Jinotega, donde hay menos predisposición para votar por el Frente Sandinista, es Huihuilí. Sin embargo, la oposición tampoco tiene un voto duro fuerte en Huihuilí. Es decir, hay como una más bien apatía, me parece a mí. Sí, yo creo que definitivamente lo que está pasando es que hay nosotros mantenemos de que la estructura ahorita del mercado electoral está 6-2-2, ¿verdad? 6-2-2 significa para nosotros 6 para el frente, 2 para la oposición declarado y 2 apáticos que tienden a la abstención, ¿verdad? Y pareciera que eso es lo que está en esta región, es lo que está presente, pero también lo estamos viendo a nivel nacional y se está replicando en las diferentes regiones, pero la verdad es que lo nacional se construye de lo municipal, de lo departamental y de lo regional. Entonces pareciera que por ahí anda la cosa, pues, pero habrá que ver ahora que ya hay candidatos, habrá que ver cómo va a ser el comportamiento. En una próxima edición nacional, ustedes ya incluirían a los candidatos. Ya incluiríamos los candidatos que ya fueron inscritos hasta ayer o antier. Sí, hasta ayer, este lunes, creo, hasta el lunes, sí.
A pesar de que entiendo que es hasta el 18 de agosto que los confirman, ¿no? Sí, porque viene ahora el periodo de impugnaciones, revisiones y demás, pues hasta que se proclame, estos son oficialmente los candidatos que van a aparecer en la boleta el 7 de noviembre. Sí. Pero creemos que ya en la encuesta, los resultados que presentemos de agosto, creemos que ya van a llevar los candidatos. Ok. Para mí siempre hay un dato muy importante en esto de las intenciones, y es el dato de las personas que dicen que todavía no han decidido por quién votar, o que dice que podrían no votar en estas elecciones. Para mí es importante porque me parece que es donde los partidos tienen que trabajar, ganarse a esa gente, ¿verdad? Si nos vamos por el dato de la percepción de lo que se tiene con los gobiernos municipales y el gobierno nacional en aprobación, desaprobación, resulta bastante difícil lograr una cosa distinta, digamos, a lo que está, o convencer a esta gente, pues, a los que todavía no han decidido su voto. Pero ¿qué tendrían que hacer los partidos? Meterse ahí, entender qué es lo que le pasa a la gente, proponerle soluciones. Sí, yo pienso de que efectivamente hay, digamos, en lo que son las metas que podríamos denominar como consensuales, pues en donde todos estamos de acuerdo, pues yo creo que ellos pueden trabajar, por ejemplo, el tema del empleo. El tema del empleo es algo que si bien es cierto, no depende en un 100% del gobierno como tal, pero sí es cierto que la mayoría de la población espera que sea el gobierno el que resuelva. Eso es un hecho. Entonces ellos pueden trabajar con eso, pienso yo, pues. Traducido para el norte sería que haya carreteras, que haya insumos para la agricultura, para la ganadería, disponible, accesible, que se puedan abrir mercados para poder... Exactamente, o yo tengo los contactos o las relaciones internacionales suficientes para traer la inversión extranjera al país, y para papá, pues yo no sé, pues por ahí se la pueden jalar. Porque yo creo que ese es un tema que es importante, que todos queremos que se resuelva, pues lo más pronto posible. Entonces, si lo vemos por ahí, pero también, y desgraciadamente, ellos se van por los temas que son de controversia, pues, que la dictadura, que la democracia, que cosas de ese tipo. ¿Y qué tanto convence eso? A mí me parece que convencer es muy difícil. Lo que sí me parece es que hay gente que en eso que llamábamos hace rato los atajos cognitivos, tiene eso en su mente, ¿no? De que esté esperando mensajes que le digan que van a revertir, digamos, o a llevar la democracia y cosas de ese tipo. Entonces ahí sí podría ser que si logran credibilidad en esos segmentos. Por ejemplo, si nos acordamos de las elecciones del 96, es cierto que el PLC, pues, con el doctor Alemán como candidato, siempre hablaba del famoso obras, no palabras, ¿no? A partir de la rotonda de Metrocentro. Pero también es cierto que el principal mensaje del doctor Alemán, creo yo, que era aquel de que él era el que podía derrotar a los sandinistas. Sí. ¿Me explico? O sea, no era una propuesta, ¿cómo se llama?, de construir cosas. Pero claro, el contexto era que existía en una gran mayoría de población el temor a los fantasmas de los 80. A volver a los 80. Correcto. Ahora pues eso no está. O es muy mínimo, es muy poco, es muy bajo. La tiene difícil, digamos, la oposición para con razones convencer a la gente mayoritariamente. Todo parece indicar que no está fácil. No está fácil. El trabajo que ha hecho este gobierno, si uno quiere ser lo más objetivo posible, es un trabajo muy fuerte, muy sólido, ha edificado mucho. Y bueno, y acordémonos que estamos en una sociedad en donde andamos aproximadamente en un 60-65% de población que está de clase media hacia abajo, ¿no? O sea, se va creando una clase media baja, llamémosle así, ¿no? Sí. Porque la clase
va disminuyendo, la baja va disminuyendo. Sí. Entonces se va haciendo una cintura bastante amplia. Pero ahí pues ese gran segmento de población es el que ha tenido más beneficio con programas sociales, con esto, con el otro. Eso no tenés que ser, uno no lo dice porque seas pro gubernamental o anti gubernamental, sino que es asunto salta la vista de verlo. Sí, salta la vista. Bueno, quiero agradecerle que ha estado con nosotros. Había pensado yo que nos íbamos a meter a unos datos que nos recibimos la semana pasada de otro estudio que se había hecho, pero ya no nos da tiempo de Me hubiera encantado de hablar de esto, porque resulta que somos conservadores y machistas los nicaragüenses. ¡Qué barbaridad! Seguimos siendo. Sí. Por ahí vamos a tener oportunidad de conversar. Claro que sí. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de provecho para usted. Continuamos sumando vigores.